las canciones sin melodías no son sostenibles en el tiempo, Roberto. Lo que pasa es que yo siempre he defendido el concepto de que la gente puede elegir bailar más no sentir. Por ejemplo, yo escribí una canción que se llama Sin ti es mejor. Y aunque yo no estaba del todo curado cuando la escribí, era una canción que yo quería escribir para creérmela, para poder salir del hoyo. Lo más peligroso que tiene la inteligencia artificial, su poca capacidad de equivocarse. No siente. Ni padece, ¿verdad? No, y no transmite. En la época que la protesta era prioridad, el amor no tenía problema. La gente se amaba. Nosotros ahora tenemos una crisis de amor. La música urbana tiene un fin. Es verdad que describe realidades que se viven en los barrios, pero ¿hasta dónde la realidad necesita tantas canciones? Nos estamos distanciando de sentir, y la canción sin sentimiento es un arma de doble filo. Tengo 1000 disfraces elegantes y he soñado con diamantes que se parecen a ti,